Muchísimas gracias al doctor Roberto Liciano Pastor. No, sin duda alguna, colocando algunos puntos sobre las sillas. Excusamos tanto al doctor Casal como al doctor Roberto, que tienen que retirarse en este momento, producto de un compromiso que tienen a las 10 de la mañana, pero igual nosotros continuamos con el resto de nuestras ponencias. Les informo además que al final va a haber la lectura de un pronunciamiento final, una proclama que va a estar bajo la responsabilidad de Juan Luis Sosa, que es parte fundamental del equipo organizador, quien organizó fundamentalmente esta actividad en conjunto con otros que fuimos convocados para sumarnos a este esfuerzo. Es importante resaltar algunos aspectos mencionados por el doctor Roberto Liciano Pastor, un poco en esa experiencia de la construcción de la Constitución del 99 y su contraste con la convocatoria actual, esa reflexión sobre el poder constituido y el poder constituyente como elementos de diferencia fundamental en relación al concepto de cómo se convoca en este momento, y por supuesto esa reflexión importante sobre la esencia de la Constitución, que creo que nos deja importantemente marcados en sus palabras, sobre la postura de ese ministro que recientemente le dijo que, bueno, que la Constitución era para gobernar, cuando más bien Roberto le aclara que la Constitución es generalmente para limitar el poder de quien gobierna y para que aquellos que no son parte del gobierno puedan y tengan la posibilidad de colocarle límites a ese gobierno, y no es para darle más poder a quien gobierna. Ahora vamos a llamar a que se incorpore con nosotros para escuchar sus reflexiones al doctor Freddy Gutiérrez Trejo, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ex constituyente electo en 1999, fue comisionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Invitamos entonces al profesor Freddy Gutiérrez a que se incorpore al presidente. Muy buenos días, muchas gracias a los auspiciantes de este evento, gracias a quienes me antecedieron y por supuesto gracias a ustedes por haber venido. Me imagino que buena parte son abogados, otros no son abogados, y creo que es necesario hablar para todos. Tal vez la primera pregunta que podría surgir es: ¿siempre hubo constituyentes, siempre hubo constituciones en la historia de la comunidad humana? La respuesta es no. La Constitución es una invención de la propia civilización, de la evolución que ha tenido la humanidad. En el origen se resolvían las cosas por la fuerza. Un hombre o una comunidad dominaba a otra comunidad o a otro hombre por la fuerza, porque sencillamente no existían reglas. Evolucionaron las cosas del mundo esclavo hacia el mundo feudal, al mundo de las monarquías, y era el monarca quien tenía el derecho de fijar impuestos, de exonerar impuestos, el derecho de la vida o el derecho de la muerte, de dar vida o muerte. Por supuesto que las cosas evolucionaron de tal manera que era necesario que existiesen reglas de juego. Es muy sencillo, reglas de juego no para un grupo u otro, no para la oposición o el gobierno, como lo comentaron quienes me antecedieron. Reglas para todos, la subordinación de todos a las normas. Y tal vez valga la pena algunos botones de muestra sobre la materia. Los procesos constituyentes importantes, vigorosos, nunca fueron
sacados mágicamente del sombrero de un mago. Fueron procesos muy fuertes. Tal vez valga la pena recordar la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, los debates que se produjeron en el orden de las ideas, los debates en la calle y los planteamientos de calle en Francia para dar lugar a la Asamblea Nacional Francesa y dar lugar a la Constitución francesa. No fueron procesos sencillos, fueron procesos complejos en el que finalmente se acordó llegar a reglas de juego para toda la sociedad. El propio Estados Unidos de América, que significó la ruptura de la relación con la metrópoli de Inglaterra y darse sus propias reglas. Los que llamaban los ingleses bastardos decidieron crear sus propias reglas y darse su propia constitución, su Carta de Filadelfia y constitución que existe hasta el presente. Valga la pena también resaltar el caso de México. 40 años de ejercicio del poder por parte de Porfirio Díaz. A esa etapa en México se le llamó el porfiriato. Y una vez que el porfiriato comienza a ceder, surgen conflictos muy fuertes en el norte, dirigidos por Doroteo Arango. Seguramente se preguntó aquí quién fue Doroteo Arango, tal vez algunos lo sepan, muchos no, porque se le conoció por el seudónimo que utilizó, Pancho Villa. Y en el sur, el proceso que lideró Emiliano Zapata, y dio lugar ese proceso a situaciones muy difíciles, nada más y nada menos que la insurgencia, la guerra de 7 años que tuvo México, y culmina justamente con la Convención de Querétaro en 1917, que estableció por primera vez en un texto constitucional el valor del trabajo, el salario mínimo, el trabajo diferenciado de la mujer, el permiso prenatal, el permiso postnatal. Es decir, un salto cualitativo tan importante que llegó a tener influencia en Europa. Y de hecho, en Europa, la Constitución de Weimar, se escribe Weimar, de 1919, consagra entre sus normas que ya habían sido consagradas en 1917 en la Constitución de Querétaro. E incluso se levanta la seguridad social como una conquista de la humanidad muy importante, en el que sistema en el que concurren trabajadores, empleadores y Estado para poder paliar las situaciones de siniestro. Ese sistema es un sistema que existe el día de hoy, es un sistema muy debatido porque todo el planteamiento liberal ha buscado el modo, desde 1980 a esta parte, de asfixiar esa forma de seguridad social por los fondos de pensiones, es decir, fondos que tendrían más fuerza y que en algunos países han tenido más fuerza que la propia banca tradicional. En algunos casos ha dominado los fondos sociales, en otros casos no se ha permitido. Uno de esos casos es Venezuela. Mis queridos amigos, aquí se quiso implantar a sangre y fuego los fondos de pensiones. Y la sociedad venezolana y los trabajadores de la República, reunidos como estamos reunidos hoy, en toda la geografía nacional, dijeron no a los fondos de pensiones, y no se pudo tocar la seguridad social en los términos que nosotros adoptamos,
en el que concurren trabajadores, empleadores y Estado, con muchas deficiencias, pero sin ninguna duda con mayor seguridad para la población trabajadora por cuenta ajena y población trabajadora por cuenta propia. Es decir, se trata de procesos constituyentes que realmente han tenido sentido. Nosotros hemos vivido desde la Constitución de 1811, que significó nada más y nada menos que romper los lazos coloniales con España y convertirnos en república. No es poca cosa, es decir, darnos nuestras propias reglas. ¿Qué reglas existieron antes? Sencillamente la legislación de Indias. Las leyes de Indias eran las leyes que se aplicaban en Venezuela. En el caso de la mujer preñada, se aplicaba el cuido de la mujer preñada porque era un factor de trabajo que era necesario proteger para tener a niños que posteriormente iban a tener el mismo destino, esclavizados e iban a ser trabajadores. La Constitución de 1811 nada más y nada menos significó esa ruptura del orden colonial. Posteriormente el Congreso de Angostura, que fue la gran inspiración en 1819, y la Constitución de 1821, aún en medio de la guerra, que logra hacer concurrir desde el Mar Caribe venezolano, la Capitanía General de Venezuela, logra hacer concurrir el virreinato de la Nueva Granada, que estaba centrado en Santa Fe de Bogotá, que tenía extensión hasta Panamá, porque Panamá no existió siempre. Panamá existe, es una creación en el siglo XX, 1902, en el que se rompe Colombia. Y por supuesto llegaba ese espacio a las alturas del Tungurahua, del Chimborazo, del Cayambe y a los mares de Guayaquil. Nada más y nada menos que Colombia. No se le llamaba la Grande, sencillamente Colombia. Es decir, han sido procesos muy serios, muy delicados, que han sido el resultado de diferentes debates, de ideas y confrontaciones entre grupos, personas, y finalmente la existencia de constituciones, de las reglas de juego, que en definitiva se admiten para que todos nos subordinemos a esas reglas de juego y no nos matemos unos a otros, ni dominen unos sobre otros. Sobre esa base, nosotros produjimos un debate importante desde finales de la década del 80 hasta 1999. No fue un proceso corto, fue un proceso largo. Aquí hubo quienes plantearon el cambio constitucional para reproducir las formas normativas de Estados Unidos, en el sentido de establecer las grandes líneas del Estado en cuanto a la delimitación del territorio, algunos derechos civiles, alguna garantía del ejercicio de esos derechos, pero que todo lo demás fuese resuelto mediante contratos particulares, como todavía hoy se establece en los Estados Unidos. El trabajo, contrato particular; la salud, contrato particular; la educación, contrato particular. Nosotros, en este siglo XX, o en el siglo pasado XX venezolano, tuvimos un momento de emersión importante, que fue el 1946-1947, y justamente influido por lo mejor de las constituciones de América Latina y de Europa,
se dio un debate que se truncó, pero se retomó en 1961, no hubo asamblea constituyente y fue el Congreso el que recogió los debates del 46-47 y los plasmó en esa Constitución del 61, que tuvo su valor en honor a la verdad. Muchas cosas muy limitadas, otras cosas muy importantes. Tan importante que aquí cualquier persona privada de la libertad invocaba el precepto constitucional que disponía que nadie podía ser agredido o torturado, que todos tenían derecho a ser visitados por familiares, todos tenían derecho a un debido proceso, a tener un abogado que los asistiese. Nosotros eso lo recogimos en 1999 y lo establecimos en un capítulo especial, nada más y nada menos que se establece por primera vez en Venezuela un capítulo dedicado a los derechos humanos, que significa el derecho a la vida, el derecho a no recibir tratos crueles o degradantes, el derecho a no recibir tortura, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libre expresión del pensamiento y incluso adelantamos en el sentido de los derechos económicos y sociales y aún más en derechos ambientales, derechos ecológicos, derechos que significaban y significan, porque la Constitución está vigente, preservación de la tierra. Esa Constitución de 1999 tiene plena vigencia y nos subordinamos plenamente a ella para poder tener una convivencia ciudadana. ¿Tiene algún sentido una Asamblea Nacional Constituyente? La respuesta es no. ¿Puede ser enmendada la Constitución? La respuesta es sí. ¿Puede tener reformas? La respuesta es sí. Pero la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la debatimos en 1999, no recuerdo que estuvieran los que me antecedieron en esos debates. Allí nosotros decidimos que nos íbamos a dar un pacto social para todos los venezolanos. Decidimos que íbamos a quebrar la expresión francesa de 3 poderes y adelantamos la existencia de 5 poderes en la organización del Estado. Y adelantamos la preservación de la misma Constitución,